actualmente el diputado Oscar Argueta es el presidente de la Comisión del Congreso de la República de Seguridad Nacional, lo cual nos permite pues tener un contacto directo en cuanto a esos temas y en cuanto al manejo que se debe tener en cuanto a los temas de seguridad democrática. En ese orden de ideas, pues me gustaría pues empezar el diálogo con el diputado Oscar Argueta. No sé si me escucha, diputado. Claro que sí, Emilio. Saludarte. Igualmente, gracias, diputado. Pues para un conocimiento, pues obviamente amplio, me gustaría que si usted pudiera, en el ámbito de sus conocimientos y de su experiencia como parlamentario y profesional de las ciencias políticas, nos pudiera dar un marco general de lo que engloba el tema de seguridad democrática para que todos vayamos ahondando en lo que es el tema. Por favor. Ok, gracias. Sí, yo creo que iniciaría planteando que previo a la seguridad democrática, lo que ha regido en los países latinoamericanos, derivado de la posición que surgió en Estados Unidos al finalizar la Guerra Fría, fue la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional es aquella que pone el acento en la institucionalidad, en la defensa del orden del sistema y que identifica enemigo externo, enemigo interno. En el caso nuestro concreto se convirtió en la instauración de un Estado contrainsurgente represor antes de que hubiera insurgencia. Recordemos nosotros que por allá por el año 1961 nosotros pasamos más de un año en estado de excepción, con estados de sitio que limitaban las garantías constitucionales y los derechos individuales, a pesar que no había insurgencia en ese momento. Esto nos trae en la lógica de Estados Unidos buscando comunistas hasta debajo de la cama. Y nosotros entramos en esa misma dinámica. Nosotros tenemos que entender que nos hemos movido según los vientos que soplan del norte. Y eso sigue siendo así. Allá por los años 70, la segunda parte de los 70 en Estados Unidos, Jimmy Carter asume el poder y luego Ronald Reagan, Jimmy Carter con el tema de derechos humanos y después Ronald Reagan con toda la reforma estructural que trajo consigo el nuevo modelo económico y las nuevas dinámicas desde el Estado que conllevaban reglas más claras para la inversión, menor participación del Estado, y eso implicaba que teníamos que transitar nosotros desde estados autoritarios que garantizaran que no llegara el comunismo hacia estados que permitieran mayor flexibilidad en lo económico, que permitieran el ingreso de capitales extranjeros, que participaran menos en la economía. Esto hace que en Guatemala se empiece a hablar de paz por primera vez. Empezamos a hablar de paz y de democracia bajo el paraguas de los gobiernos autoritarios. La democracia en Guatemala no nos es producto de una lucha social férrea que buscara principios democráticos, no. Los gobiernos autoritarios, una vez logran el cometido estratégico de derrotar estratégicamente a la guerrilla, valga la cacofonía, deciden que es momento de pasar la estafeta a los políticos para evitar enfrentar ellos la crisis económica de hiperinflación que venía, para poder meterse en las nuevas dinámicas que nos venían dadas desde el norte y que representaban el nuevo contexto internacional, y por eso vamos a elecciones de Asamblea Nacional Constituyente bajo la tutela de gobiernos militares. O sea, la democracia en Guatemala no es más que una concesión desde las élites autoritarias. Nosotros vivimos muchísimos años bajo esa lógica y por eso tenemos nosotros muchos rasgos culturales autoritarios. Lo podemos ver en la manera en que nuestro presidente de la República está comportándose, evidentemente con la lógica de que él tiene cuasi que potestades dictatoriales. Bueno, por esos mismos años empieza todo el buscar
una Centroamérica diferente, y se empiezan a firmar varios acuerdos, entre ellos, y eso es algo muy propio de Centroamérica, el Acuerdo Marco de Seguridad Democrática. Ahí cambia el acento. Recuerden que les dije que inicialmente la doctrina de seguridad nacional pone el acento en las instituciones, en el régimen, en el sistema, busca un enemigo interno, que eran comunistas, el enemigo externo para Estados Unidos era la Unión Soviética en ese momento. La seguridad democrática cambia ese acento, el objeto de protección, el objeto en el cual se centra la seguridad, ya no es la institucionalidad, es el ser humano, es la persona. Cuando hablamos de democracia, hablamos de un sistema para tomar decisiones, pero es un sistema que además tiene que tener ciertos prerequisitos sin los cuales no funciona. Entre ellos, libre emisión del pensamiento, libertad de organización, el derecho a la vida como fundamental, a la propiedad privada, una serie de derechos que deben serle garantizados a las personas para que entonces esas tomas de decisiones se den en un ambiente adecuado. La seguridad democrática de eso habla, de garantizarle a las personas esos derechos que el Estado debe tutelarles. Entonces, cambia totalmente la lógica, porque ya no es preservar la institucionalidad, es que yo, ciudadano, pueda tener la certeza de que mis derechos van a ser garantizados por ese Estado. Entonces, de manera muy sintética, por la lógica, recordemos que el concepto de seguridad evoluciona en el tiempo, y que el más básico, que probablemente es el que menos evoluciona, es la ausencia de riesgos y peligros, pero va desde la lógica esta de seguridad nacional hasta aquella seguridad humana que trata de abarcar todo de manera holística y que termina sin concretar absolutamente nada. De esa cuenta, ese concepto tan centroamericano y tan propio nuestro de seguridad democrática es un punto medio que logra poner de manera adecuada el rol del Estado y las garantías más fundamentales de los ciudadanos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Pues ahora, siempre hablando del tema de seguridad democrática, me gustaría que la diputada Medrana nos pudiera explicar un poco desde la perspectiva de los derechos humanos, cómo se ha venido viendo el tema de la seguridad democrática, su evolución y su situación actual en cuanto a la problemática que la sociedad guatemalteca está encontrando en cuanto a temas de seguridad, y cómo se va dando el desarrollo de la misma seguridad democrática desde el parámetro de los derechos humanos. Por favor, diputada. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los que se encuentran en esta reunión. Al diputado Oscar Argueta, Emilio, muchísimo gusto, muy buenas tardes. Claro que sí, creo que ya el diputado Argueta pues nos hacía un énfasis y quedaba muy claro de que venimos del concepto de seguridad nacional y que se trabaja ahora el tema de seguridad democrática. Ha sido un tránsito que se ha dado entre estos dos conceptos. Quisiera ahondar un poco más y con respecto a lo que me mencionaba Emilio, a lo relacionado ya con los derechos humanos y llevado a la actualidad. Sabemos que el gobierno de la República de Guatemala, desde su mandato constitucional, está obligado a proteger a las personas que habitan en el territorio, y en el marco de los compromisos adquiridos para el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, particularmente a garantizar una vida libre de violencia en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Sabemos muy bien que Guatemala es signataria de tratados y convenios internacionales, entre los que podemos mencionar y que los que destacan en temas de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU. Está también la Convención de todas las formas de discriminación contra las mujeres, de la CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, erradicar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otros. Menciono estos porque son los que tratan el tema de derechos humanos. Tenemos un montón más de tratados que tiene ratificados el Estado de Guatemala, en donde se asume el compromiso de proteger, claro, los derechos de la niñez, de la adolescencia, de la persona como tutelar de estos derechos, para poder erradicar conductas que vayan vulnerando
sus garantías constitucionales y sus derechos. Con base a dichos preceptos, se ha desarrollado legislación nacional pertinente encaminada a armonizar estas normativas para dar cumplimiento a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y prevención, así como erradicación de delitos en base también a la seguridad. Quisiera mencionar algunas leyes vigentes que tenemos en relación al tema de seguridad democrática. Sabemos muy bien de que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su preámbulo, reconoce a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, así como también el Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Aquí encontramos el concepto de la paz. La paz, además, la encontramos también en el artículo 2 de la Constitución Política de la República, pero aquí la menciona como una garantía. Además, también la paz nos la vuelve a mencionar en el artículo 44, ya como un derecho, donde nos dice que los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. En ese ánimo también encontramos en todo el título 1 de nuestra Constitución Política de la República los derechos humanos. El artículo 1 de la Constitución guatemalteca también coloca a la persona como el centro de la organización del Estado y el bien común como su finalidad, con lo cual vemos la necesidad de un modelo de convivencia pacífica con instituciones estatales orientadas a él. Así lo dicen también los compromisos asumidos en el Acuerdo de Estipulas número 2, el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, así como también el Acuerdo de Paz sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, y que tenemos la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. En ese sentido, tenemos en esta Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, el cual está sustentado en los principios y normas contenidas en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, para que se pueda dar viabilidad al cumplimiento de los compromisos asumidos en los acuerdos de paz, así como la Ley Marco de los acuerdos de paz e instrumentos internacionales ratificados por Guatemala, que anteriormente habíamos mencionado. Específicamente sobre esta Ley Marco, tiene como objeto que se pueda crear varios entes. En este caso tenemos el Sistema Nacional de Seguridad, se encuentra el Consejo Nacional de Seguridad también regido bajo esta Ley Marco. Está su ámbito de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad, que pues incluye este ámbito para que pueda funcionar. Asimismo, un Sistema Nacional de Inteligencia, podemos ver en esta ley varios aspectos, e incluso en el capítulo 7º encontramos los controles democráticos, que en su artículo 33 está el control por el organismo legislativo. Quisiera hacer mención de este artículo y leerlo literalmente para hacer referencia a algunos temas de situación actual en nuestro país. Este artículo dice que el artículo 33 de la Ley Marco de Seguridad Nacional nos dice que el control por el organismo legislativo, el control de las actuaciones de las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad le corresponden en general al Congreso de la República y a los distintos órganos, y en específico a las comisiones ordinarias de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Y no dice que se crea la Comisión Legislativa Específica de Asuntos de Seguridad Nacional, que nuestro estimado diputado es el presidente, y que se conforma por integrantes de cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso de la República. Bueno, y ahí nos establece el objeto, ¿verdad? Que dentro de eso está evaluar el funcionamiento integral del Sistema Nacional de Seguridad, así como analizar y evaluar los informes regulares y extraordinarios que envíe el Consejo Nacional de Seguridad, conocer y evaluar la Política Nacional de Seguridad y Agenda Estratégica de Seguridad, entre otros. Pero dentro de estos controles legislativos, el control del organismo legislativo que nos menciona el artículo 33, también hay y nos menciona algunas comisiones de trabajo que tienen acceso a estos controles. También desde otras comisiones se trabaja con el tema de poder ver
el asunto de que se protejan los derechos humanos, siempre hablando desde la seguridad democrática, ¿verdad? Por ejemplo, en la comisión que yo presido, que es la Comisión de la Mujer, y quiero hacer mención de ello, pues es la labor que estamos haciendo dentro del legislativo. Se trabaja en el marco y agenda de leyes donde se puede eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas, el empoderamiento de las mujeres, el logro de la igualdad entre mujeres y hombres como socios en el desarrollo, derechos humanos, labor humanitaria, paz y seguridad. Sabemos que el tema de seguridad es un tema bastante complejo, que se vive en tiempos difíciles, sobre todo ahora que se ha complicado con esta pandemia, pero es un poco el análisis que puedo hacer desde el sentido de los derechos humanos y las leyes y acuerdos que puedo mencionarles para que hagamos alusión a lo que es la seguridad democrática, siempre tratándolo desde nuestra Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. Muchas gracias, diputada. Pues en ese orden de ideas me gustaría seguir ahondando un poco más en el tema, y usted mencionó algo muy importante, que es la ley marco del Consejo Nacional de Seguridad, que actualmente, pues, en los años del 2008, 2009, pues se comenzó su implementación. Fue durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, con el presidente Álvaro Colón, quien le da el arranque y el inicio en sí de la conformación, los primeros nombramientos del primer secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, y es una figura que con el tiempo se ha tenido que venir fortaleciendo. Me gustaría que el diputado Óscar Argueta, quien es el actual presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional, pues nos pudiera dar un poco, pues, los avances y el manejo que actualmente, pues, el desarrollo histórico. Creería que es importante que él nos lo pudiera comentar, y cómo es que hoy por hoy el tema del Consejo Nacional de Seguridad, que está englobado dentro de la ley marco del Consejo de Seguridad Nacional, pues se ha venido desarrollando, y los avances o retrocesos y los desafíos que hoy por hoy pues tiene dicho consejo. Entonces, diputado, lo dejo en el uso de la palabra para que nos haga el favor de explicarnos cómo es que actualmente se está desarrollando y el desarrollo histórico de dicho consejo. Diputado, no tiene conectado su micrófono. Perdón. Es cierto, perdón. Efectivamente, es durante el gobierno del ingeniero Colón y el gobierno de nuestro partido que se empieza a implementar el Sistema Nacional de Seguridad, y que nace el Consejo Nacional de Seguridad a partir de la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad. Digamos que inicialmente tiene un impulso bastante importante que permite empezar a concatenar esfuerzos interinstitucionales que imprimen una nueva dinámica al quehacer del Estado en la protección de los derechos de los ciudadanos, y especialmente en la forma en que se afrontan los riesgos y amenazas, a partir de la que se dio en nominar en esa misma ley Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, que es una forma de plantear de manera estratégica el avance del quehacer desde el Estado. Se arranca muy bien, se empiezan a hacer las coordinaciones, se empiezan a crear los mecanismos de participación, esos controles democráticos que tienen que ver con la sociedad civil, con el Congreso de la República especialmente. Todavía durante el gobierno del Partido Patriota vimos un sistema de inteligencia que lograba funcionar bastante bien, que lograba adelantarse a riesgos y amenazas, aunque la institucionalidad no respondiera de la misma manera. Durante el gobierno del presidente Jimmy Morales se desmonta el Sistema Nacional de Seguridad y el Consejo Nacional de Seguridad deja de cumplir con su función. En este momento tenemos un Sistema Nacional de Seguridad que está tratando de arrancar, pero siguen con la lógica de la seguridad, de la doctrina de seguridad nacional.
estamos dando pasos para atrás y vemos actuares oscuros desde esta institucionalidad de manera tal que se resisten a esos controles democráticos que preponderantemente, porque es un tema muy delicado, no puede ser público, se manejan desde el Congreso de la República. Entonces, se les requiere información sobre el actuar, sobre planes, sobre los avances, indicadores, y tanto desde la Secretaría Técnica, que es el ente que se encarga de agrupar la información y trasladarla y que sirve de enlace entre las distintas instancias que conforman el Consejo Nacional de Seguridad. Hay negativa permanente desde el sistema de inteligencia, que es un subsistema dentro del Sistema Nacional de Seguridad. También vemos que existe una cabeza que es absolutamente desconocedora de la función, que se la pasa diciéndole al presidente que hay enemigos internos que quieren derrocarlo y que hay un complot desde diferentes fuerzas políticas para derrocarlo. Y entonces lo que vemos es como el presidente sale de manera equivocada a gritar que le quieren derrocar, sale a gritar que existen fuerzas que están buscando darle golpe de Estado, cuando no existe evidencia real más que un perfecto inútil al frente de la Secretaría de Inteligencia Estratégica que para conservar el chance le mete miedo al presidente. El sistema de inteligencia es fundamental en la toma de decisiones del Estado. Dice Sun Tzu, dentro de los primeros capítulos de su libro El arte de la guerra, que es un clásico de ya milenario, que sigue siendo vigente el día de hoy, que sin información simplemente es imposible ganar una guerra. Estrategia sin información es una ocurrencia, no es estrategia. Y los encargados de dotar de información al Estado, al Ejecutivo, a los diferentes poderes, es el Sistema Nacional de Inteligencia. Entonces, por eso es que vemos esos grandes bandazos, porque en Guatemala hoy, esa pieza fundamental para tomar decisiones estratégicas en la cosa pública, recordemos que el sistema de inteligencia está dividido en tres. Está inteligencia estratégica, que es la que ve los temas de Estado, está inteligencia militar, que es la que se encarga de ver las amenazas externas y los temas militares, por supuesto, y está inteligencia criminal, la inteligencia civil, que se encarga de ver inteligencia criminal, que se encarga de los grupos del crimen organizado y la delincuencia común para ir combatiendo los fenómenos criminales. Pues y quien lo coordina es el sistema, es la Secretaría de Inteligencia Estratégica. Ahí es donde tenemos el gran problema hoy, que hace que de inicio el Sistema Nacional de Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad, el presidente de la República no tengan información suficiente. Entonces tenemos un sistema que no está funcionando. Muchas gracias, diputado. En ese orden de ideas, yo también he compartido pues la experiencia con su persona y desde el punto de vista como un ciudadano común, cómo se ha desvirtuado el funcionamiento y el qué hacer de ese sistema de seguridad nacional. Yo sí estoy totalmente de acuerdo con lo que usted indicaba, diputado, en cuanto a que no es dable que se pueda llevar a cabo un desarrollo y una planificación coherente para dotar de seguridad al pueblo de Guatemala si no se tiene con información fidedigna. En ese orden de ideas, diputada Merana, ¿qué desafíos considera usted que tiene el Consejo Nacional de Seguridad por delante para poder dotar de buena información y poderle brindar a los guatemaltecos los resultados de seguridad que hoy por hoy necesita nuestra población? Su micrófono, diputada, lo tiene apagado, disculpe. Creo que a todos nos pasa. En este sentido, creo que se puedan fortalecer estas políticas, estrategias asesoras para el presidente de la República de Guatemala. Ya lo mencionaba el diputado Argueta, ¿verdad? De que la mala información hace que se tomen malas decisiones en este sentido por parte de nuestro presidente. Para que puedan ser decisiones en materia de seguridad viabilizadas siempre y bien fomentadas
bien establecidas. Creo que este Consejo Nacional de Seguridad se debe fortalecer a manera que no se deje caer esta institucionalidad que ya se tiene y que se definan políticas y estrategias que vayan encaminadas a ello. Muchas gracias, diputada. Diputado Argueta, en el orden también, yo como percepción, como un ciudadano y como muchos ciudadanos también se lo han manifestado ya en distintas redes sociales, se ha considerado ahora que el Consejo Nacional de Seguridad y todos los órganos de inteligencia del Estado, como usted ya lo indicaba, están realizando un trabajo equívoco. ¿En qué sentido? No están planificando y no están realizando el trabajo que legalmente se les ha delegado. Por ejemplo, en el tema de la inteligencia civil, se han utilizado esos recursos no para brindar un estudio y una investigación y una inteligencia que permita a los cuerpos de seguridad internos, como es la Policía Nacional Civil, el desarticular estructuras criminales, sino que muy por el contrario, se ha utilizado esa infraestructura de inteligencia para realizar persecuciones políticas, vigilancias de sectores o de opositores al régimen o al gobierno que actualmente esté de turno. ¿Qué opinión le merece a usted esos aspectos? Y si también es desde su percepción, ¿eso se ha dado o cree usted que es una mala apreciación de la ciudadanía? Bien, definitivamente nosotros no solo creemos que se ha dado, sino además hemos sido víctimas de la utilización de los aparatos de seguridad y de inteligencia para montarnos vigilancia a nosotros que somos vistos como opositores a los últimos 3 gobiernos que han existido. Hemos sido víctimas de esas persecuciones. Bien, nuevamente, la información es condición previa para tomar decisiones acertadas. Pero cuando se desvirtúa el qué hacer de las instituciones, fácilmente se caen abusos como estos que bien menciona el licenciado Ávila. Cuando no hay controles democráticos, cuando se resiste a la rendición de cuentas desde la institucionalidad de seguridad, fácilmente se caen esos abusos. Y por eso es que nosotros tenemos esta batalla por doblegar a ese sistema de seguridad y al sistema de inteligencia en la rendición de cuentas. De esa manera, de esa cuenta, hoy tenemos presentado amparos ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Corte de Constitucionalidad para que empiecen a rendir ellos informe. Ese es un mal endémico nuestro, que son resabios de la guerra. Por eso les decía que hemos vuelto en nuestro andar hacia la lógica del enemigo interno, de aquel que es opositor del gobierno, es enemigo del sistema. En esa lógica está operando hoy el gobierno. Miren cómo es de terrible la situación. La Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas dice la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad que es el estudio constante de riesgos y amenazas que ponen en peligro la consecución de los objetivos de las instituciones, del gobierno, del Estado de Guatemala. Permanente. Se elabora y se presenta a inicio de año, pero se está revisando constantemente y debe ser actualizada. En este momento, al día de hoy, aún no se ha elevado el nivel de afectación que va a tener tanto en la institucionalidad como la ciudadanía con el tema de la pandemia. En este momento aún no han hecho esa revisión, cuando la debieron haber hecho desde febrero o marzo, cuando ya era evidente que venía para Guatemala. ¿Por qué? Porque están preocupados en perseguir a los políticos rivales, a periodistas que les dan palo, a activistas de organizaciones de la sociedad civil que son críticas del gobierno. Bien, ahí justamente es que radica la diferencia entre un régimen democrático y uno autoritario. El régimen democrático entiende que la veeduría pública, la veeduría de la sociedad civil, que la oposición política no solo es
además es necesaria para el adecuado funcionamiento de un sistema democrático. Pero aquí, como pensamos que la única verdad y la única realidad es la que vive quien está manejando el poder, entonces no nos gusta que nos señalen, que nos critiquen, que nos cuestionen. Esto es un cambio de mentalidad, de cultura que debemos tener los guatemaltecos. En la medida en que nosotros vayamos creando institucionalidad, que vayamos viviendo bajo el imperio de la ley en un estado de derecho real, estas cosas van a ir cambiando, pero no pasa de la noche a la mañana. Nosotros como partido político, nosotros como dignatarios de la nación de un partido de oposición, somos los llamados a controlar a ese sistema de seguridad para que no estén cometiendo los abusos que hoy señalás, pero mira, con absoluta claridad, que es usar a un sistema de inteligencia y un sistema de seguridad para hacer actos ilegales propios de la época en la que mataban a aquel que se atreviera a hablar mal de quien detentaba el poder. Muchas gracias, diputado. Pues no cabe duda que todas estas circunstancias que nos vemos envueltos en el día a día en la sociedad guatemalteca con el mal manejo del poder de quien lo ostenta, pues no cabe duda que nos pone en una situación de vulnerabilidad. En ese orden de ideas, diputada Medrana, ¿usted considera que sea oportuno revisar la legislación y en algún momento preparar algún tipo de propuesta que permita una propuesta de cambio a las leyes, ya sea del Consejo Nacional de Seguridad o de otros cuerpos de seguridad nacional, que permitan una fiscalización y una transparencia en su quehacer del día a día en la labor que la ley les encomienda? Claro que sí, creo que mucha de la legislación que tenemos hoy en día pues se ha ido quedando muy atrasada con respecto a temas ya de coyuntura nacional actual. Es importante que se pueda revisar la legislación vigente. Tenemos esta ley marco, habría que nosotros como legisladores y de las comisiones de trabajo pertinentes poder revisar estas leyes. Sabemos que algunos de los principales contralores de la seguridad democrática estamos nosotros como Congreso, tal y lo decía el diputado Óscar Argueta, esa fiscalización a los diferentes órganos que se hace. Está también la Procuraduría de los Derechos Humanos, que siempre está ahí pendiente de la institucionalidad. Que se pueda revisar la legislación, creo que será lo oportuno, que se lleve a las mesas de trabajo dentro de las comisiones del Congreso de la República para poder ver dónde están dónde se pueden establecer más controles. Creo que eso es lo que nos va a llevar a que se pueda llevar y desarrollar estos temas en base a que podamos tener esos controles, mejor dicho, en base a la seguridad democrática. Es importante también que se pueda fortalecer el Ministerio de Gobernación, revisar la ley de la Policía Nacional Civil. Hay muchas lagunas ahí, hay muchos controles que se pueden colocar en relación a la ley de la Policía Nacional Civil. Como bien se los decía antes, llevarlo ya a las mesas de trabajo como función legisladora que tenemos nosotros en el Congreso de la República, de poder reformar las leyes, que se puedan trabajar ya desde las comisiones de trabajo, estas leyes tan importantes para la seguridad democrática. Muchas gracias, diputada. Diputado Argueta, durante los últimos prácticamente 3 gobiernos hemos visto que el Consejo Nacional de Seguridad, que su origen deviene de fortalecer a la sociedad civil, ha caído siempre en manos de militares. Yo siempre he tenido la inquietud de que, si bien es cierto, los militares forman parte de nuestra sociedad y forman parte de la historia pues reciente de la sociedad guatemalteca, también considero que ellos tienen muy bien delimitado por la Constitución Política de la República de Guatemala sus funciones.
Y también he considerado que pues su formación no es exactamente la idónea que permita que ellos puedan saber de temas de seguridad interna y de seguridad ciudadana. Pues de todos sabemos que su entrenamiento viene de una academia militar, que es la actual Escuela Politécnica, que lo que les da es un entrenamiento que les da destrezas y habilidades para manejar tropas en conflictos armados, y que realmente eso no es lo que se da al día a día en la sociedad guatemalteca. Hoy por hoy encontramos una criminalidad muy sofisticada, muy avanzada, son estructuras o empresas criminales que no necesariamente ellos estén en la capacidad de poder combatir de forma eficiente y adecuada a través de los sistemas de seguridad interna que deberían estar, considero yo, no exactamente en manos de militares. Cuando uno revisa los militares que han ostentado el poder o que han estado en esos esquemas, pues uno se da cuenta que su grado de escolaridad al momento de egresar como oficiales del ejército eran bachilleres en ciencias y letras y tenían un título de subteniente de infantería o de algún arma que les daba el ejército. En ese orden de ideas, ¿usted considera que eventualmente sería positivo reformar las leyes a efecto de limitar el acceso de militares o de exmilitares a esa esfera de seguridad? ¿O usted considera que acompañando, pero desde el campo de la seguridad nacional, como es la inteligencia militar? Su micrófono, diputado, disculpe. Sí, perdón, seguimos creyendo en Guatemala que seguridad es igual a pistolas y que esto es de policías y ladrones o de buenos contra malos. Y no, esto es algo bastante más complejo. Vemos, por ejemplo, cómo el presidente nos presentó una iniciativa para declarar terroristas a los mareros. Claro, cuando se piensa que todo se arregla a base de pistolas, que la seguridad tiene que ver con eso, esa es la reacción lógica y el error, porque cuando uno no entiende la forma de pensar y de concebirse en sociedad de un integrante de una mara, grupos de delincuentes fuertemente armados, muy bien organizados, pero además con lógica, con doctrina. Para ellos iba a ser ponerse una medalla. Era un nuevo título que los hacía aún más grandes. Ahí él tiene más una entonces son los que están tomando las decisiones relativas a la seguridad. Y entonces entran con la lógica del conflicto armado interno, el enemigo interno, el rival interno, al cual hay que acabar. No hay que llegar a un acuerdo político que es ok, cedemos ambas partes y buscamos derroteros. No, al enemigo, al rival hay que acabar. Yo creo que el ejército es una institución muy bien
valorada por muchos guatemaltecos. Cuando uno revisa los estudios de opinión, es la institución pública que más valoran la mayoría de entrevistados. Creo que es fundamental pues su participación enmarcado dentro de su función de velar por la soberanía y por apoyar algunos fenómenos criminales que están ellos capacitados para hacerlo. Digamos que en términos muy simples y de manera histórica, el soldado es aquel elemento del Estado que está autorizado para matar en nombre del Estado. Es la última línea de defensa, es el último bastión de la institucionalidad. No puede ser el primero en enfrentar los problemas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Y el saber humano ha evolucionado tanto y tan rápido que hoy ya las personas que se dedican a estudiar el tema de seguridad, el tema de inteligencia, no son militares. Somos civiles que nos han interesado el tema, que por alguna circunstancia en la vida hemos evolucionado hacia ahí y, por ejemplo, hay ya en varias universidades que las licenciaturas de criminología y criminalística, ya hay maestrías en seguridad de la nación, hay un doctorado en seguridad nacional. Que no nace de los militares, sino nace dentro de los centros de estudio de los civiles, incluso la misma Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, lo que tenemos que entender que estos son temas que tienen múltiples aristas que no pueden ser